Promesas, parte número 3, corresponde el día de hoy. Promesas, parte número 3. Y vamos a hablar en esta ocasión de la promesa más importante que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo no sé si tú te imaginas o sabes cuál es. ¿Cuál es la promesa más importante que Dios nos ha dado a nosotros? La bendición a todo el mundo, pero ¿cuál específicamente? ¿La qué? La salvación, correcto, Carmen, la salvación, la salvación. De eso vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra que el hombre no hace nada con ganar todo el mundo si pierde su alma. Dice un texto bíblico por ahí, si granjea su alma, eso quiere decir si la pierde. Es decir, yo no hago nada con tener todo el oro del mundo, el dinero, las propiedades, inclusive la salud, si tú quieres ponerlo también. Pero si yo no soy salvo, nada de esas cosas sirven absolutamente para nada. La promesa más grande que el Señor nos ha dado es el recibir salvación. El hecho de que nosotros un día estemos en la presencia de Dios, que no tengamos que enfrentar condenación. Dice la Biblia que los cristianos vamos a enfrentar el juicio de Dios, pero para recompensa. Atención con esto, para recompensa, no para condenación. ¿Ok? Así que el día va a llegar en que estemos en la presencia de Dios para recibir, dice la palabra así, lo que hayamos hecho, una recompensa por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, eso lo vamos a recibir. Pero no vamos a recibir condenación, ¿por qué? Porque la Biblia dice de que Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él dice, pagó por todos nuestros pecados. Por eso en algunas ocasiones yo soy muy cuidadoso de utilizar esta palabra de castigo. Cuando tú y yo hacemos algo, cometemos un pecado, Dios no nos castiga. Escucha esto, Dios no nos castiga. Dios nos disciplina, hay una diferencia. Porque dice la Biblia que el que llevó al castigo a la cruz fue Cristo. Si Dios nos castiga por nuestro pecado, entonces, atención con esto, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Pero todos nuestros pecados tienen una consecuencia, no como resultado de un castigo, sino como resultado de una disciplina. Es decir, de que Dios nos tiene que enseñar a nosotros la lección para nosotros poder aprender y que no lo hagamos otra vez. Claro, entendemos que desgraciadamente cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente y por esa razón también Dios trata con nosotros de una forma diferente. En algunas ocasiones, y yo sé que tú tienes esa experiencia con tus hijos también, aquellos que tienen más de un hijo saben de que hay hijos que son más nobles que otros, más fáciles de educar o de disciplinar que otros. Aquellos que son más nobles, tú vas a ser en algunas ocasiones un poquito más suave con ellos. Pero cuando tu hijo es más fuerte de carácter y es ese hijo que tienes que decirle 2 o 3 veces no hagas esto, entonces la disciplina tiene que ser mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos disciplina, si nosotros somos abiertos a la disciplina de Dios y aprendemos la lección rápido, entonces Dios no tiene que ser tan fuerte con nosotros. Pero si no, entonces nos parece que Dios nos está castigando, pero esa aplicación es incorrecta porque dice la Biblia de que Cristo fue el que llevó a la cruz todos nuestros pecados y pagó por ese castigo. Ahora voy a utilizar otra vez Génesis capítulo 12, lo utilicé la semana pasada, fue el texto bíblico de la semana anterior, esa es la lección anterior, Génesis capítulo 12, entre el versículo 1 y el versículo 3, donde es que nos nombra y nos habla acerca de el llamado de Dios a Abraham. Dice allí el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la frase que vamos a usar ahora en esta ocasión, esta última frase que dice, por medio de ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Me llama la atención haber escuchado a varios predicadores hablar sobre esta frase específicamente, cuando dice, por medio de ti bendeciré, o por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en muchas ocasiones, o lo más común en estos tiempos ahora, es que se está aplicando esto a la parte económica o material con este nuevo concepto de la prosperidad. Sin embargo, creo que dijiste la gracia, es correcto. La aplicación ella es la gracia, no es la teología de la prosperidad. No es esa cuestión de que Dios va a bendecir a las familias de la tierra porque va a ofrecer riquezas, ni mucho dinero, ni situación económica como ahora se está usando en algunas iglesias. Desgraciadamente decimos como un gancho para atraer a la gente a la iglesia para que la gente venga. Y entonces si tú tienes una mejor relación con Cristo, Cristo te va a sanar de todas las heridas, va a pagar todas tus deudas. Yo lo creo también. Yo creo que Dios paga nuestras deudas y sana nuestras enfermedades. Pero cuidado que ese sea la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia. Es correcto. Es decir, en muchas ocasiones estamos orando, como dice William allí, para doblar la mano a Dios. Pensamos que nuestra oración va a obligar a Dios a hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que nosotros vemos en teología es que sobre todo eso está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios simplemente es que Dios va a hacer lo que tiene que hacer a pesar de lo que nosotros pensemos o le pidamos. Ahora, es cierto que si nosotros pedimos, Dios va a responder nuestras oraciones. Y hermano, Dios nos ama. ¿Y quién es lo mejor para ti y para mí? Dios quiere, es decir, nos creó para bendecirnos también. Inclusive esta promesa que estamos hablando, de la cual estamos hablando en esta mañana, que se refiere a la salvación, es lo más importante de todo. Es decir, aunque yo sea pobre, es decir, vamos a decir esto, prefiero ser pobre y salvo que rico y condenado o perdido. Y déjeme decir una cosa, hay muchos ricos perdidos y condenados. Fue el mismo Jesús quien dijo, la puerta hacia la entrada al cielo es que es estrecha, es angosta, pero no solamente eso dice, y pocos entrarán por ella. Pocos entrarán por ella. Así que no te asustes. La semana pasada, por ejemplo, en la reunión del jueves, hicimos aquí, y para aquellos de ustedes que no vienen los jueves, este jueves comenzamos la segunda etapa de un entrenamiento bíblico. La primera duró como 4 o 5 meses, me parece. Esta es la segunda etapa, donde comenzaron conmigo. Y hay 2 cestas allí, una cesta con textos bíblicos, un versículo bíblico, y otras cestas con los nombres de los que participan, y cada semana se va a sacar allí un nombre, y si el nombre es Tony, entonces Tony tiene que ir a la otra cesta y sacar un texto bíblico. Él no sabe cuál es, él lo lee y tiene que interpretarlo aquí en este momento, sin ningún chance de estudiar ni nada por el estilo. Ese es un ejercicio. A mí me tocó, como yo, claro, como todo, ¿no? Uno tiene que dar el ejemplo primero, pues yo hice el ejemplo, y otra de las cosas es que la persona que tome ese versículo tiene por lo menos que usar, estamos siendo bien nice, 5 minutos mínimo. Que por 5 minutos pueda hablar de ese versículo, qué es lo que entiende por ese versículo y cómo es que Dios le está hablando a él o a ella a través de ese versículo. Pero si llega a los 10 minutos, si se dobla el tiempo, entonces va a ganar más crédito. Vamos a ver qué vamos a darle al final. Pero para dar el ejemplo, entonces pues yo lo que hice fue que en el servicio del jueves yo me salí, y los que estaban aquí en ese día, la semana pasada, entre ellos escogieron un texto bíblico cualquiera, y escogieron Salmos 73:3. Bien interesante que dice, fíjate esto lo que dice ese salmo, dice, tuve envidia de los impíos no, de los altaneros o los
como orgullosos. No recuerdo exactamente el texto. Dice, y me llamó la atención, de las arrogantes. ¿Cómo dice el texto bíblico? Léemelo, José. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Bien interesante. Fíjate lo que estamos viendo en este día, porque esto no ha sido preparado para esta enseñanza, pero eso fue lo que vimos la semana pasada. Y bueno, a mí me tocó ese texto bíblico, ese versículo, y yo hablé durante 29 minutos con 50 segundos. 35, imagínate, me pasé, 35 minutos. Claro, yo entiendo, yo soy el pastor y quizás son temas que he tratado anteriormente, pero tiene que ver con esto. El hecho que en muchas ocasiones nos deslumbra la aparente bendición que otras personas tienen. Y esa bendición es solamente material, no es una bendición espiritual. Sin embargo, la gran bendición la tenemos tú y yo. A lo mejor tú no tienes el dinero que tienen tus vecinos o otras personas que tú conoces. Yo entiendo. Yo sé que en esta iglesia no hay ricos aquí, ojalá hubiera. ¿Verdad? El diezmo sería mucho mejor, pero no hay. Pero no importa. Lo que sí sé es que en esta iglesia muchos se van a ir al cielo. ¿Entiendes? Porque hablando de iglesias, aún hay muchas personas en la iglesia que van a la iglesia, pero que nunca, jamás entrarán al cielo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Porque no es por tu dinero, no es porque vas a la iglesia, ni porque traes tu Biblia, no es ni porque diezmas, es porque simplemente tienes una relación con Cristo y porque la promesa de la salvación ha sido aplicado a ti a través de Cristo Jesús. Ahora, la primera vez que vemos esta gran promesa de bendición es aquí en este versículo 3. Estamos hablando de Génesis 12. En el versículo 3, esta última parte otra vez que dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que yo voy a hacer ahora es explicar qué quiere decir esta frase. Porque aparentemente, escucha esto, aparentemente nos da a entender de que todas las familias van a ser benditas. Es decir, cristianos y no cristianos, impíos, justos, todo el mundo va a ser bendito, y no es así. Claro, la frase dice, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Bueno, te voy a decir una cosa. Aún la bendición de la salvación ha sido extendida a todas las familias de la tierra. En ese caso podemos, por ejemplo, aplicar Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, sea salvo, es decir, no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, que en base a ese versículo en Génesis que dice de que todas las familias de la tierra van a ser benditas, bueno, esa es la primera bendición que todos recibieron. La primera bendición es de que Dios le dio la oportunidad a todo el mundo a que fueran salvos. Que todo el mundo se pudiera arrepentir de sus pecados y que todo el mundo fuera al cielo. Yo no sé si tú entiendes que el cielo tendría que ser un lugar muy grande para poder, es decir, meter, para que todos quepan en el cielo. Pero dijo el Señor otra vez que pocos entrarán por la puerta estrecha. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es correcto. Hablando de tamaño del cielo, acuérdense de que yo hablé de esto en la serie de señales. El libro de Apocalipsis nos da a nosotros la medida de la ciudad, de la gran Jerusalén, donde vamos a vivir los creyentes. Así que eso te pudieras ir a buscar allí de tarea después en el tiempo extra. Ahora, a través del Antiguo Testamento, son muchos los pasajes que fueron revelando esta promesa para el pueblo, diríamos ahora en este momento, para el pueblo de Dios en el carácter espiritual. No solamente para los judíos, sino para toda aquella persona que iba a creer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Okay? Una de estas promesas, por ejemplo, está en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, vengan,
Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Es decir, la promesa en esta ocasión de Dios al pueblo de que Él va a perdonar nuestros pecados. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice también: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará, o le pondrá su nombre, dice otros textos, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Estoy usando solamente 2 textos bíblicos de muchos que tienen el Antiguo Testamento, donde una vez tras otra viene asegurando el hecho de que Dios nos va a dar la oportunidad a nosotros de salvarnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, de decir, sí Señor, yo quiero hacer un cambio, de hacer las cosas diferentes. Y entonces la aplicación de esta salvación específicamente en la personalidad de Cristo Jesús. Claro, entendemos, en aquel tiempo no se conocía todavía a Jesús, pero ya Dios estaba prometiendo a un Redentor. Y hay muchos textos bíblicos que hablan de un Redentor. Acuérdate, el gran problema de esto es que los judíos esperaban que ese Redentor fuera un personaje político, un rey. Algo similar a lo que está pasando ahora. Estamos en medio de las elecciones. Y hay gente ahora y millonarios también, sí. Hay gente ahora que están esperando o piensan de que los candidatos, cualquiera de los dos que estén de acuerdo o que más le agrade, va a resolver la situación de este país o de este mundo. Qué mal están. Yo siempre he dicho esto, yo soy apolítico. Por eso no estoy de acuerdo, soy apolítico. No estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Porque si por alguien tengo que votar, es por Cristo Jesús. Y ya lo hice el día que levanté mi mano hace muchos años atrás y le entregué mi vida a Cristo Jesús. A Él se le sirve, ese es el que va a resolver el problema. Porque en fin de cuentas, no es el que va a resolver, es el que está resolviendo mi problema ahora en este momento. Si lo resolvió hoy, si lo resolvió ayer, si lo resuelve hoy, lo va a resolver mañana. ¿Entiendes esto? No te preocupes por lo que va a pasar. Lo que va a pasar tiene que pasar de todas maneras. Ahora hay una historia bíblica en el Antiguo Testamento bien interesante que tú conoces, que fue la experiencia a la cual Dios le permitió pasar a Abraham, la cual le da a Abraham el título de el padre de la fe. ¿Te recuerdas qué experiencia fue esa? Claro, con su hijo. Cuando él tuvo que ofrecer a sacrificar a Isaac. Ok, a Isaac. Mira esto. Ahora, vamos allá a Génesis capítulo 22, donde está esta historia. Y voy entonces a ver a partir del versículo 15, porque en el versículo 15 ya pasó la experiencia más grande. Ya Dios proveyó el cordero y le dijo a Abraham, no mates a tu hijo, tú has sido obediente. Y mira lo que dice ahora el versículo número 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Ahora, atención con esto. Mira lo que está expresando ahora la mitad del versículo 19 y el versículo 18. La mitad del versículo 19 dice, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia, es decir, aquí hay 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras que parecen la misma pero no lo son? Una es descendientes y otra es descendencia. Y aquí es donde hay un poco de confusión en algunas ocasiones. Porque descendiente se refiere a las personas que descienden directamente de alguien. Por ejemplo, mis descendientes son mis hijos y mis nietos.
Pero mi descendencia es mucho más grande que eso. Porque en algunas ocasiones también en la descendencia no hay solamente o no están solamente incluidos las personas que nacen después de mí, que son mi familia, sino también el legado que yo dejo para ellos. Y aquí en esta ocasión, en la descendencia de Abraham, hay mucho más que simplemente personas que nazcan simplemente como parte de la familia de Abraham, y a eso te lo voy a explicar. Por ejemplo, Génesis capítulo 26, en el versículo 4 dice también: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Eso estamos hablando a los descendientes. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Otra vez, una vez más, Dios está reafirmando estas dos palabras, descendientes y descendencia. Los descendientes de Abraham iban a ser bendecidos, iban a tener esas propiedades, esas tierras. Pero entonces a través de la descendencia venía una bendición de la cual no está diciendo allí cuál es, pero es de la que estamos hablando hoy, que es la salvación. Lo que pasa es que la Biblia, yo siempre he dicho esto y tú me has escuchado decirle, la Biblia es su propia intérprete. La Biblia es su propia intérprete. Es decir, cuando tú no entiendas algo en la Biblia, deja que sea la Biblia la que te lo explique. El apóstol Pablo viene a explicar eso, que por mucho tiempo quizás no se entendió. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Escucha, Pablo es el que está dando la explicación ahora de este texto bíblico. No tienes que esperar a que el pastor te lo explique en esta ocasión. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Voy a leerte el mismo texto, Gálatas 3:6, con la nueva traducción viviente. A mí me gusta mucho también la nueva traducción viviente. Dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Es decir, cuando hablamos de las bendiciones a los descendientes de Abraham, se refiere a todos los familiares, a sus hijos, a sus nietos, a cualquier persona que haya sido descendiente física y biológicamente de Abraham como familia. Entendemos que esto vino a formar después lo que nosotros conocemos ahora como la nación de Israel. Pero cuando hablamos de la descendencia se refiere específicamente a Cristo Jesús. Por eso es que ahora nosotros enseñamos y decimos que tú y yo somos también descendientes de Abraham. Porque nuestra descendencia, o nosotros somos descendientes a través de la descendencia y no de los descendientes. A lo mejor tú dices, pastor, eso está en chino. Déjame explicarte. No somos parte de la descendencia como parte de los descendientes porque tú y yo no somos judíos. Aunque a lo mejor si tú eres Pérez, sí eres judío. Aquí no hay ningún Pérez. No sé si sabes que el apellido Pérez es un apellido judío. Aunque dicen algunos por cuestión de broma que eso salió en el jardín del Edén cuando Dios dijo, perecerás. Ajá, porque pecó Abraham, Adán. Pero no, eso no tiene nada que ver, pero es cierto. Pérez, el apellido Pérez es un apellido que es judía. Ah, tú eres Pérez. Ah, mira, para que tú veas. Así que ya tú perecerás esta. No, mentira. Correcto, el primer ministro de Israel también, Pérez Sharon, ese era el nombre, Pérez. Pero este no es el caso ahora. Aunque tú seas descendiente de judío, cuando hablamos de cristiano, nosotros somos parte no de los descendientes, sino de la descendencia. ¿Por qué? Porque somos ahora hijos de Abraham también a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos da salvación a nosotros?
Es Jesús. Por eso es que Pablo viene aquí a hacer la aclaración. Ahora pasa algo bien curioso en esta ocasión, porque nos pudiéramos preguntar, ¿y cuántos hijos tuvo Abraham? Si yo preguntara eso hoy, ¿cuántos tuvo? De sangre uno. Dos. Bien interesante, bien interesante. Tú sabes, porque fíjate esto. Fueron 2 hijos. Y cuando hablamos de sangre, el otro también era de sangre. Claro que sí. Porque era su sangre. El primer hijo, que era Ismael, nació porque la esposa, dicen algunos, de que fue insistencia de Sara. Y tú sabes, obligó a Abraham, imagínate tú, ¿no? Obligó a Abraham a que se acostara con la sirvienta y tuviera este hijo. Ahí hay un poquito de ambas cosas, pienso yo, ¿no? Porque la promesa seguía siendo, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Pero esa promesa no llegaba dentro del tiempo que él pensaba, y entonces prefirió hacerle caso a la esposa, se acuesta con la sirvienta, nace entonces Ismael, pero Ismael no era parte de esta promesa. Sin embargo, atención con esto, yo estoy haciendo la explicación hoy para que entendamos en algunas ocasiones lo que significa ser hijo y no. Porque si hablamos de sangre, los dos eran hijos de él. Fíjate, por ejemplo, Génesis, si hablamos de 2 hijos, vamos a hablar de 2 hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 26 dice, del 22 al 26. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Esto lo escribe Pablo, el apóstol Pablo. Versículo 23. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Este relato, fíjate lo que es la explicación de Pablo, a mí me encanta como él lo explica. Dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero mira lo que dice el versículo 26. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Mira, yo quiero que analices la explicación que está dando Pablo. Es decir, Pablo está dando una explicación catedrática ahí de ese texto bíblico. ¿Tú sabes lo que nos está tratando de explicar Pablo a nosotros? Que en realidad los judíos todavía no han recibido la tierra prometida. Bien interesante, William, bien interesante. La promesa todavía no se ha cumplido, porque para mucha gente piensan, bueno, pero ya los judíos están en Israel. No, calma. Si es que lo que se le ha dado a Israel es un pedacito así. Es el pedacito más pequeño que hay en el mundo después de El Salvador y de Puerto Rico también incluidos. Ambos países son de los más pequeños. Curioso. Pero la tierra prometida es todo el terreno de Palestina. Todo, absolutamente, le pertenece a los judíos según la promesa a Abraham. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Y no solamente que Jesús va a venir, los judíos entonces van a creer en Cristo como el Mesías prometido. Jesús dice la palabra que va a bajar allí también al monte de los olivos. Y Jesús va a reinar por siempre en esta ocasión como rey, ya no como siervo, sino como rey por el resto de nuestros días. Esa es el gran momento en que tú y yo vamos a ver coronada entonces nuestra salvación, y a partir de ese momento se le va a entregar a los judíos totalmente, ya no parcialmente, sino totalmente la tierra prometida. Eso quiere decir, mi querido hermano, que tú y yo, que somos parte de la descendencia, escucha esto, no de los descendientes, ¿entiendes la diferencia ahora? Somos parte de la descendencia de Abraham,
vamos a ser también testigos al mismo tiempo del momento en que Dios cumpla su gran promesa y le entregue al pueblo de Israel la tierra prometida, que va a ser también para ti y para mí. ¡Wow! Para aquellos que entonces creen o decimos y entendemos ahora en esta ocasión, fíjate la comparación que dice entre un hijo y 2 hijos. Los 2 hijos, entonces, voy a leer 2 textos bíblicos, Génesis 22:2, lo había leído anteriormente, que dice, y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, que en ese texto bíblico Dios le está diciendo a Abraham, dice que ese hijo, dice, es tu único hijo. Porque el otro era hijo de sangre, pero no era parte del pacto, de la promesa. Cuando hablamos de hijo en relación a la promesa, la sangre no tiene nada que ver. Por eso en estos momentos decimos, mi querido hermano, quizás alguno de ustedes tenga esta experiencia. Tú no tienes que tener un hijo biológico para que ese hijo sea tu hijo. ¿Estás conmigo? No tiene que ser hijo biológico. Porque hay muchos hijos biológicos que llevan la sangre de mamá y papá y son tan malos que en muchas ocasiones hemos visto que los hijos matan a los padres. Pero entonces vemos a hijos que no son hijos de sangre, que los aman tanto y tanto y dan su vida por ellos y los cuidan hasta que son viejitos, imagínate. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Es decir, él solo, el único. Claro, otra vez decimos, pero pastor, aparecen ahí en la Biblia 2, Ismael y Isaac. Claro, Ismael, cuando hablamos ya no de descendencia, sino de descendientes, los descendientes de Ismael es lo que forma ahora en estos momentos a los musulmanes o a los árabes. Y los descendientes de Isaac vienen a formar entonces al pueblo judío y también a los cristianos. Claro, en el caso de la descendencia humana, muchos de ustedes quizás tienen descendencia también de mezcla, o Luisa, por ejemplo, su apellido es un apellido árabe. Luisa es descendiente de libaneses. Yo conversaba con un amigo libanés y cuando yo le dije, mi esposa es descendiente de libanés, ¿cuál es su apellido? Aude. Aude. Dice, si el banco más grande de nuestro país es ese, Aude. Curioso, nosotros no tenemos ni un solo kilo partido por la mitad. No sé, hay que buscar, ¿no? ¿Verdad? Hay que buscar un poquito entre esos descendientes, a ver si le dejaron algo a Luisa, porque a mí no me dejaron nada. Yo no soy ni judío, ni soy nada, porque López, si fuera Pérez, por lo menos mejor buscara, pero no. López no hay nada. ¿Entiendes en esta mañana más o menos lo que estoy tratando de explicar entre una descendencia y los descendientes? Es decir, los descendientes se refiere a los descendientes de sangre, cultura, pueblo, pero descendencia tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de nuestra salvación, a la cual tú y yo en estos momentos hemos tomado parte, es decir, hemos sido acreditados por esa salvación también desde el día que creímos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando el Espíritu de Dios nos toca, y nosotros sabemos cuándo nos toca porque la conciencia es lo que tiene que ver con eso, y nos damos cuenta de que tenemos que hacer un cambio y que el Señor nos está dando otra oportunidad, y el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de declarar nuestros pecados delante de Cristo Jesús, de decirle, Señor, yo soy pecador, yo te necesito, y no quiere decir de que seamos perfectos a partir de ese momento, pero a partir de ese momento dice la palabra que Dios viene a vivir, o Jesús a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo y entonces
la cosa empieza a cambiar en nuestra vida. No quiere decir otra vez, cuidado con esto porque es lo que pasó al principio. No quiere decir que ahora que soy cristiano voy a tener dinero. No quiere decir que ahora que soy cristiano no me voy a enfermar y no voy a tener problemas. Quiere decir de que voy a tener los mismos problemas siendo o no siendo cristiano, pero en estos momentos tengo el apoyo y la ayuda de Cristo Jesús, de Dios mismo, mi Salvador, que es el que me va a hacer salir de estos problemas. Claro. Por eso en algunas ocasiones decimos, ¿cómo le hace la gente que no conoce a Cristo Jesús? Yo no lo sé. ¿Cómo le hace? ¿En quién confían? Pueden confiar en el dinero solamente, pero aún cuando tú te enfermas y tu enfermedad es una enfermedad de muerte, llegas allí al doctor o donde sea y te dice el doctor, ¿cuánto tienes? 2 millones. Pero eso no va. 3 millones, 5 millones. Y la enfermedad tuya, sí, tiene 3 días. Ajá. No tiene nada. Es decir, mi dinero no me va a solucionar. Pero puede llegar un pobre que no tiene ni un kilo partido por la mitad y le clama a Dios. Dice así la palabra, clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré, te mostraré grandes cosas ocultas. Escucha esto, ocultas y grandes que tú no conoces. Es decir, son grandes, no son chiquitas, son grandes, pero están ocultas y que tú las vas a conocer solamente cuando tú clamas el nombre de Dios. Y esa es la parte de nuestra salvación, de la cual nosotros nos agarramos y nos acreditamos y de la cual hemos recibido a través de esa gran promesa que Dios le dio a Abraham. Quiero también decir esto antes de nosotros culminar. Una de las personas que nosotros vamos a conocer en el cielo va a ser Abraham. Y yo te quiero decir algo, mi querido hermano, escúchame. Nunca se te olvide, tú mantén esto en mente, porque tú dices, pastor, esto es, manténlo en mente. Dice, el texto bíblico dice en Génesis capítulo 22, el versículo 18 dice, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo esto porque me has obedecido. Es decir, si Abraham hubiera desobedecido, la promesa de Dios no se hubiera cumplido en nosotros en estos momentos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, cuando llegues al cielo, no se te olvide decirle a Abraham, gracias por ser obediente a Dios.